Estamos aquí con Edu de la CNTIT Hola, de Barcelona. Y lo primero que quería sí, preguntarte es cómo fue el 28 Congreso, que creo que estuviste allí, el internacional. sí, sí, ahí estuve en la localidad de Alcoy y bueno, fue muy interesante. La verdad que participó bastantes países, a pesar que hubo un congreso extraordinario justo el año pasado, sí, hubo un congreso extraordinario que se tuvo que realizar por videoconferencia, por las medidas del COVID, se tenía que realizar Mm. en Bratislava. Y a pesar de haber sido tan seguido, después del Congreso Extraordinario hubo bastante participación. Estuvieron, creo que casi todas las secciones de la IT. De América estuvo Colombia, Chile. De Asia estuvo Pakistán y Indonesia. Ujú. Australia también. Y bueno, y de Europa de muy distintos países, de Noruega, de Suecia, de Polonia, de la República Eslovaca, Francia, el Reino Unido, Irlanda. Irlanda entró en una nueva organización que ya es miembro del IT, Organize, que pidió la adhesión en este congreso y se aceptó, con Ujú. lo cual se crece en un nuevo país, en Irlanda. Y bueno, hubo bastante participación, 20 países creo que hubo, 20 secciones. O sea, que habría mucha gente, me imagino. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, no eran delegaciones numerosas, porque claro, es un viaje de algunos sitios Sí, pues claro. largo, pero por ejemplo de Australia, que es el punto más distante, vinieron 5 o 6 delegados, por ejemplo. Pues Y luego, fíjate. y luego bastantes observadores y gente que fueron a colaborar, como ir a actividades culturales paralelas, pues de aquí de España, de la CNT española. Pero Bien, sí, bien. había bastante afluencia. Ujú. ¿Y a qué conclusiones se llegaron al final? O sea, ¿qué se acordó? Bueno, hubo bastantes puntos. No fue un orden del día muy largo, porque han habido 3 congresos prácticamente seguidos. Hubo el 27 Congreso en Melbourne, que si no recuerdo mal fue sí, hace 3 años exacto, además por las mismas fechas, finales de año. Este Ujú. fue en diciembre, el otro fue casi a finales de año, por Navidad. El 27, 28 de diciembre, si no recuerdo mal. Luego hubo un congreso extraordinario porque quedaron diversos puntos, por ejemplo, la adhesión como que llegó tarde al Congreso de Melbourne, de Australia, el 27 Congreso, y entonces se convocó un Congreso extraordinario pues para dar cabida a la sección de Colombia, ULED. Ujú. Y al final se amplió a más puntos, ¿no? Que es el Congreso Extraordinario que se hizo el año pasado. Bueno, el año pasado no, el anterior, perdón. El, Ya. el del año pasado fue el 28 de Alcoy. Y no hubo muchos puntos, pero bueno, así a destacar, se cambió el secretariado, que había estado en España. Yo estaba en el secretariado como secretaria de organización y ahora será un secretariado compartido entre Australia y Polonia. Y como nueva sección, pues Organized Irlanda. Pero bueno, sí que es verdad que en los 2 últimos anteriores congresos pues se ha ampliado en el 27 congreso, el de Melbourne, entró Indonesia, PPAS, que se llama allí el sindicato, y Suecia, OLS. Y en el extraordinario entró Colombia, ULED, UAS en Austria, que ya era un grupo amigo, pero se convirtió en sección, crecieron y ya son sección, ya no son solo un grupo amigo. Grupos amigos son los grupos que por falta de fuerza o de infraestructura, por ser grupos pequeños, pues son más grupos de propaganda, como una iniciativa de grupo. Y ya estaban presentes en Austria, UAS se llaman, y en el Congreso Extraordinario, anterior a el 2021 fue, pues se convirtió en sección. También entró Filipinas, MK, Pakistán y Chile. Entonces, y en este último congreso entró Irlanda Organize. Estamos presentes pues, en otro país más. Ya Pues, tenían, ya tenían, ya tenían contactos con Solidarity Federation, que es la sección del Reino Unido. Dime, dime.
¿A lo largo de cuántas jornadas fue el Congreso? ¿Cómo fue transcurriendo? ¿Cuáles fueron los puntos más importantes que se trataron a nivel internacional? Y también cómo fueron las jornadas culturales. Bueno, yo no pude estar en todas las jornadas culturales porque empezaron 2 semanas antes. Ujú. Yo estuve solo los días del Congreso, que fueron 3 días, el 9, 10 y 11. No pude estar tampoco en todas las charlas porque al estar en la comisión organizadora, bueno, hubo teatro, hubo conciertos, hubo una ruta histórica por Alcoy. Cabe decir que Alcoy fue sede del secretariado de la sección, de la sección española de la IT, la primera internacional, y, y entonces se hizo una ruta histórica por sitios destacados de la historia de Alcoy y demás, ¿no? De la historia social. Y yo estuve los tres días del Congreso, solo no estuve en todas las jornadas. Y hubo bastante afluencia. Muchas secciones, como es un viaje largo, pues estuvieron unos días antes y participaron en distintas actividades que se hicieron, incluso debates de las secciones. Y así del orden del día del Congreso, bueno, hubo puntos así de logística interna, de infraestructura, ¿no? Para mejorar, pues por ejemplo, se aprobó las cuotas reducidas para países que el nivel de vida pues, no es el mismo que, pues, por ejemplo, en un país europeo. Eh, ULED en Colombia lo estaba demandando. Pues, claro, la cuota de las secciones es de un dólar al mes por afiliado. Eso en muchos países prácticamente es su salario. Entonces se ha Ujú. establecido, en Europa es asumible, depende del país, pero no hay problema, es asumible. En Australia tampoco, pero hay países, pues, por ejemplo, en Pakistán, en países del Asia, que es donde se está creciendo últimamente en los últimos congresos, en Tailandia, en Indonesia, perdón, en Pakistán, en Filipinas también. Y ahora en América, pues que esas cuotas no son asumibles de acuerdo a su nivel de vida. Eso lo propuso ULED, se aprobó también pues, extender esa cuota reducida a los países de América Latina, especialmente a ULED y a Chile, Solidaridad Obrera de Chile. Eso en cuanto a nivel interno. Y bueno, y se cambió el secretariado. No fue un orden del día muy, muy extenso porque, claro, hacía prácticamente, sí, un año que se había, un año y algo. En junio del 2021 fue el Congreso Extraordinario, que al final se alargó el orden del día y hubo bastantes puntos también que trataron sobre una editorial internacionalista, sobre la Semana Internacional que se aprobó en el Congreso, el 27 Congreso en Melbourne, la Semana Internacional contra el Impago de Salarios. Eso también se trató en el anterior Congreso. Es una semana a nivel internacional de lucha contra aquellos trabajadores y trabajadoras que se ven afectados pues, por el impago patronal. Y bueno, no fue un orden del día muy extenso. Así a destacar que se cambió el secretariado y que creció la IT y se implantó en Irlanda, que no estaba presente allí. Ujú. ¿Cómo fue la convivencia con las otras delegaciones a nivel internacional? Bueno, pues aparte de por el idioma, los que no controlamos tanto el inglés, pues bueno, yo algunas nociones tengo, pero no para una conversación fluida, ¿no? Para medio entender y hacerte entender en lo básico, ¿no? Pero había muchos compañeros y compañeras de distintas localidades de España, de la CNT, que fueron de traductores y eso nos fue muy útil, ¿no? Pero bueno, pues fue una convivencia, la verdad, muy fraternal y muy gratificante. Y aparte, fue larga porque mucha gente sí que llegaron 2 o 3 días antes, pero muchas secciones pues estaban una semana, 2 semanas antes, como las jornadas empezaron 2 semanas antes, pues fue una convivencia durante 2 semanas muy, muy, muy gratificante, ¿no? Y aparte gente de geografías muy, muy distintas, pues de toda Europa, de Australia, de América, y de pues, Pakistán, Indonesia, gente de muy distintas geografías, ¿no? Y de distintas culturas. Y allí se estuvo conviviendo, pues hubo grupos de trabajo, bueno, mm, los grupos de trabajo que organizaban las jornadas culturales, el grupo de trabajo de la comisión organizadora de lo que era propiamente el Congreso,
otro grupo de trabajo que eran básicamente dos cocineros profesionales, pues que se destinan, bueno, que en su profesión, en su trabajo, trabajan en cocina, en restauración, y aquellos días pues se prestaron a colaborar en el Congreso en las tareas de preparar la comida, porque se organizó entre compañeros y compañeras, no se fue a un restaurante, no se contrató un servicio ajeno de catering, como se podría haber hecho, pero se organizó todo entre compañeros y compañeras, organizados en grupos de trabajo, y fue una convivencia pues muy gratificante. Yo estuve solo 4 días, solo pude por cuestiones de trabajo, pero hubo gente que estuvo allí 2 semanas. Aparte, había mucha cosa que organizar, ¿no? Pues acondicionar el local pues para preparar a tanta gente, buscar el alojamiento, organizar la comida, la cocina que se hizo allí mismo, además, en el propio local. Bueno, es un local grande, es toda una casa, pero se tenía que acondicionar para alojar y preparar la comida y la recepción de tanta gente y organizar el congreso. O sea que fue una convivencia aparte, gastronómicamente hablando, me imagino que comeríais un poco de todo, ¿no? Sí, 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 también. Bueno, a ver, la cocina bueno, todo lo que era las tareas organizativas fue gente de aquí, de España, claro. La gente que venía de fuera no tenía que estar, al menos los días del Congreso, tenía que estar asistiendo al Congreso como delegados observadores, entonces no iban a dejar el Congreso, que es algo que venía al fin y al cabo para ponerse a cocinar, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que no hubo quejas y todas las delegaciones estuvieron muy contentas del trato recibido, no hubo ninguna queja. Los compañeros que estuvieron en las diferentes comisiones y compañeras, vamos, se lo trabajaron, llevaron meses antes y la verdad que fue un éxito. Jornadas de convivencia, de anarquismo, hablando de esas ponencias, ¿en cuáles estuviste presente? ¿Qué nos puedes llegar a comentar de las que se estuvieron ofreciendo las conferencias a lo largo de las jornadas que estuviste? Yo solo pude estar a un concierto de Rafael Soriano. Ajá. Claro, y es que yo estaba también en la comisión organizadora y entonces teníamos que estar preparando también un montón de cosas, que sí, de la videoconferencia, porque este congreso hubo gente que participó, bueno, no fueron delegados, al final todos los delegados fueron presenciales, pero no, perdón, Rusia sí que participó por videoconferencia y luego había delegados de Polonia, entonces se hizo en streaming para Rusia y para los delegados bueno, los observadores que pudieran verla. Entonces había que estar preparando eso y atendiendo las diferentes incidencias. Luego, como había tantísimos observadores de aquí de España, se habilitó una sala al margen para que no hubiera ruido y entrara y saliera gente. Se habilitó una sala aparte para que pudieran seguir el congreso, pero que tampoco molestaran o interrumpieran el congreso entrando y saliendo o haciendo ruido. Entonces, aunque el congreso fue presencial, pues se hizo también por videoconferencia para los observadores que estaban allí, los observadores que no estaban en Alcoy y la delegación rusa que participó por videoconferencia. Estamos un poco pendientes de todo eso. Entonces, yo la jornada no estuve, pero sí que se hizo un mural muy grande que aparte quedó muy original, muy vistoso. No sé si habréis visto fotos por internet, Mm. están en Alcoy. Hubo varios conciertos, yo solo estuve el de Pedro Soriano. Títeres Hubo en una obra de Esperanto, teatro. títeres en Esperanto, Exacto. Sí, también. títeres también actuaron, sí. La presentación Sí, del cortometraje hubo, de los presos de la COPEL durante lo que aconteció, vaya, durante la transición eso, también se hizo la sí, presentación. O sea sí. que a lo largo de todos los días hubo muchas actividades, convivencia y hablando de anarquismo, a nivel tanto nacional como internacional, ¿a dónde se llegó? ¿Cómo se ve actualmente dentro de este 2023? ¿En qué posiciones está el resto del mundo y en qué conceptos o en qué unión de ideas se llega? ¿O cuáles han sido las conclusiones actuales de cómo está a nivel internacional? Sobre todo, pues la IT, o sea, la Asociación Internacional de Trabajadores. Bueno, sí, claro, tampoco nos pusimos a debatir, es un congreso de 3 días, aunque no era un orden del día muy largo, sí que hubo una ponencia, por ejemplo, de acción sindical,
de cómo desarrollar la acción sindical en países donde las secciones de la IT son pequeñas, son modestas, son pioneras y no tienen mucha fuerza, para darles indicaciones de pues, cómo realizar concentraciones, cómo gestionar los conflictos, piquetes públicamente, el contacto con la empresa. Pues eso sí que hubo una ponencia muy larga, de 80 y pico páginas, y eso se debatió teniendo en cuenta pues, la idiosincrasia de cada país. Hay países donde, por ejemplo, las secciones de la IT son clandestinas, como en Indonesia, ¿no? Han tenido problemas y funcionan de manera ilegal. En Caras también, allí no pueden hacer protestas en la calle y Pakistán, básicamente en Caras en Rusia, Caras no, es la no, sección rusa. no, yo te decía, también Pakistán me imagino que tendrán Y sus Pakistán más o importantes. menos también. Sí. Ujú. Sí, Pakistán son recientes porque entraron en el 2021 y su actividad ha sido, básicamente se ha centrado en las inundaciones del Pakistán que hubo hace unos meses, que allí recibieron ayuda de muchas secciones de la IT, que se envió dinero también de España, y luego en poder ayudar sobre todo a mujeres y a compañeros también, pero la mayoría de mujeres anarquistas que huyeron o que pudieron huir de Afganistán Están. cuando los Ujú. talibanes volvieron al poder. Y estas han sido las grandes actividades donde se ha destinado muchísimo recurso y apoyo de secciones de la IT en Pakistán. Entonces, actividad sindical tienen, pero lo que más nos ha llegado de Pakistán es esa. Y claro, llevan tan solo un año y poco. El Congreso lleva un año y medio solo dentro de la IT. Eh, y bueno, la visión es optimista porque, pues, si recontamos en los últimos 3 años, pues la IT se ha expandido en el anterior congreso, en el extraordinario, a 5 países y en los otros 2 congresos en 8 países. Estamos presentes en 3 congresos, no, en 8 países más que no estábamos. Y además, creciendo en continentes donde bueno, la IT había sido fuerte y sobre todo en Europa, también en algunos países como en Argentina, ¿no? Ujú. Sí, en Chile, en Brasil, pero básicamente en Europa y en América Latina. Bueno, Estados Unidos también lleva tiempo, ¿no? Pero ahora se está creciendo gracias a la labor que hicieron Australia y el subsecretariado y un subsecretariado de la IT en el Asia-Pacífico, y el anterior secretariado al que estuvo en España, al que estuve yo presente, hizo una gira por Asia. Bueno, también hicieron por América Latina, pero sobre todo por Asia, y se estableció contacto con muchos sindicatos y grupos de allí, y se está creciendo por esa región del Asia-Pacífico, que nunca había estado presente en la IT, en países donde nunca había estado presente en sus 100 años de historia. Entonces, la visión es optimista. Las conclusiones ya no de este último congreso, sino de los 2 últimos, que son de los que puedo dar más información, porque los otros pues, tampoco estaba tan implicado en estos temas de la internacional. Pues la visión es optimista. Luego ya el movimiento anarquista a nivel internacional, eso ya es muy global, ¿no? Porque en cada país, y en cada localidad, pues varía mucho, ¿no? Pero a nivel de IT, pues por suerte, buenas noticias, recogiendo el fruto también, sobre todo, de la labor que han hecho el secretariado que anterior a nosotros, y que estuvo en Polonia y que hizo buenos contactos y giros por América Latina y sobre todo por Asia Pacífico, y a la labor de la sección australiana de ASF, pues que asumiendo el subsecretariado de Asia Pacífico y estableció contactos, pues ya os he dicho, ¿no? Pues en Pakistán, en Filipinas, en Indonesia, donde antes nunca había estado presente la IT, seguramente ni habían oído hablar de anarcosindicalismo más que igual algo puntual o muy residual. Ujú. Apoyo mutuo, solidaridad y propagación, ¿no? Sí, pues sí, en esas estamos, sí. Apoyo mutuo, desde luego, no solo en conflictos, pues ya os comento, ¿no? Pues apoyando a los compañeros y compañeras anarquistas, por supuesto no eran de la IT nunca ha estado presente en Afganistán, pero eran compañeros y compañeras anarquistas que tuvieron que marchar precipitadamente cuando volvieron al poder los Los talibanes, talibanes. y a, y a través de la sección de Pakistán, que se volcó a darles todo el apoyo. Sí, se establecieron, aparte de una manera clandestina, se establecieron pues pisos para acogerles, y se les ayudó a que fueran a otros países. Algunos de ellos están ahora como refugiados en Europa. Apoyo a las inundaciones también en Pakistán.
se envió mucho dinero, se está enviando dinero a la República Eslovaca para editar libros de anarquismo y poderlos traducir e editar allí. Eh, y se ayudó también a Bangladesh con el COVID. Murieron bastantes compañeros de la sección de Bangladesh, de BAS, y se les apoyó en lo que pudo. Y bueno, pues la solidaridad y apoyo mutuo pues en lo que podamos, no solo también en los conflictos laborales, que por supuesto. Bueno, pues ha sido un buen resumen del 28 Congreso de la IT en Alcoy. Y bueno, preguntar, el próximo está cercano, pero queda bastante lejano de España, ¿no? Sí, 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 será en Indonesia. No recuerdo la localidad, pero será en Indonesia, sí. Pero bueno, está bien que salga de Europa. O Lógicamente. sea que, y sobre todo en una localidad tan remota para el sindicalismo no recuerdo la localidad ahora, pero sea en Indonesia y es algo, bueno, muy novedoso para la IT, con lo cual es muy buena noticia, como que el secretariado haya salido, aunque es compartido con Polonia, pero que es una responsabilidad conjunta con Australia y que haya salido de Europa y vaya a Australia reconociendo la gran labor que han hecho de difusión por toda la región de Asia. ¿Recordamos la próxima fecha del siguiente Congreso? No sé, creo que no se establecieron fechas concretas, Pero sí año, ¿no? porque depende de, sí, pues es cada 3 años, este fue el 2022, será el 2024. Ujú. Sí, O sea, que lo no, tenemos casi perdón. o no, más Sí, adelante. las fechas las fija, al final se dejó que fuera la sección anfitriona que fijara fechas, pero son cada 3 años. 2022, perdón, 2025, 2025. 2025. Sí. No, no queda muy 2025, lejano. sí, se hacen cada 3 años, ¿no? Previamente habrá una plenaria eh, que se habrá de fijar la localidad, que son las reuniones que hay entre congreso y congreso aproximadamente cada año y medio, en la que más también se discuten pues, temas internos o propuestas de campañas o temas de actualidad y son reuniones entre congreso y congreso. Aquello que no sea modificación pues, de estatutos o nuevas peticiones de adhesión, pues se trabaja en plenarias. Y con la posibilidad, dentro de la modernidad de las redes, de poderlo seguir vía videoconferencia. O sea que Sí, sí, bueno, eso se aprobó en el Congreso Extraordinario que tenía que hacerse en Bratislavia. ujú. Al final no se pudo hacer por las medidas del COVID y se hizo enteramente por videoconferencia, pero ya se aprobó vía referéndum, o sea, había consulta a todas las secciones, porque además no había otra manera. En los estatutos de la IT hay un mecanismo que es cuando no hay una plenaria o un congreso, pues hacer una consulta, se da 3 meses a las secciones para que se pueda posicionar, ¿no? Que tengan tiempo a consultarlo en sus asambleas y de la manera que consideren. Y se aprobó pues, que se pudieran hacer ya a partir de ahora en adelante siempre. Y para aquellas secciones que además que no se pueden, porque por problemas de visados hay secciones que no pueden desplazarse a algunos países. Si eres tan amable, Edu, si nos puedes recordar cómo se puede contactar con la IT, los diferentes enlaces, donde se puede localizar a la Asociación Internacional de Trabajadores. Bueno, como hay muchas secciones, estamos presentes, la IT está presente en 20 países, lo mejor es ir a la página web de la IT Ujú. y allí están los contactos de cada una de las secciones, también el del secretariado, el correo secretariado @it-medioiwa.org, pero bueno, está el correo eso está en la web de la IT. Si pones en Google IT IWA o IT a secas, ahí te sale la página web y ahí está el directorio de todas las secciones. Y, Y también está el del subsecretariado de Asia-Pacífico, el subsecretariado de la IT de Asia-Pacífico, para aquellos países de aquella zona o gente de aquella zona. Y bueno, y donde no esté presente la IT, en aquellos países donde no está presente, pues, o con el subsecretariado, o con el secretariado, o con el país más cercano, con el que se puede compartir por su idioma o lo que sea. y las diferentes redes sociales donde se pueden poner en contacto.
Sí, bueno, Claro, creo que estamos presentes sí, en Facebook, Instagram, en todas. No Twitter. me las sé de memoria, pero en Twitter también, por supuesto, pero es fácil encontrarlas, sí. Pues Edu, ha sido un placer el que nos hayas podido comentar en sí lo que fue el 28 Congreso de la IT a nivel internacional en el Alcoy. Recordarnos también pues el origen de Alcoy, ¿no? El que es muy importante dentro de lo que es también la CNT, IT en España. Y nada, a ver si en próximas ocasiones podemos seguir contando contigo, no solamente para este tema, sino para otros que están saliendo de actualidad todos los días. Y de hecho, dentro de un momento vamos a volver a hablar contigo y con otro invitado más, que es Goyo de CNT IT de Madrid. Todo un placer Ahora, y bienvenido a Gracianova y seguiremos en contacto porque hay muchas cosas que tratar en próximos meses. vale, Salud. gracias a vos. Gracias a Adeu. vosotros por lo que haga falta. Aquí estamos. Salud. Comentabais que habíais hablado algo sobre el Congreso de la IT. Sí. Entonces yo la verdad es que sobre acuerdos y tal, pues tampoco podría entrar, pero creo que a veces lo importante también son las sensaciones Ujú. y el ambiente que ves. Y yo la verdad es que me he quedado gratamente sorprendido de ver delegaciones ya de todas las partes del mundo. Se acabó eso de todo es lo que diga CNT o el eurocentrismo, creo que ya hay semillas por todas las partes, en todos los continentes, casi creo, y eso fue pues muy bonito. El que se haya acordado hacer en Yakarta el próximo congreso, pues es indicativo de que hay gente nueva y con pujanza, y a mí esa es la gran conclusión que saqué del congreso, que el IT sigue avanzando, lleva sus pasitos y creo que firmes, y esa es la conclusión que saqué, que pese a los augurios y todas las campañas que ha tenido esta organización en contra, pues eso ha quedado rebasado por el tiempo y realmente es un campo de trabajo que tenemos ahí y que está funcionando. Eso no sé si Edu estará de acuerdo más o menos, que tendrá más información. Sí, bueno, yo eso es lo que he comentado un poco antes, ¿no? Que lo más positivo, no, ya no es solo de este congreso, sino de incluso los anteriores que se hizo en Melbourne, Australia, es Mm, que la IT ya no deja de ser sobre todo Europa o prácticamente Europa, sino que precisamente por donde más está creciendo es por la región de Asia-Pacífico, mm, Indonesia, Filipinas, Pakistán y bueno, y también por América, ¿no? ULET en Colombia, Chile, Solidaridad Obrera en Chile era un grupo solo en una sola localidad y ahora está presente en varias localidades de todo Chile. Ha crecido, cambió el nombre, antes era el Grupo Germinal, ahora se llama mm, Solidaridad Obrera y ya es una organización con distintos sindicatos en varias localidades. Y bueno, es un poco lo que he comentado antes, que, que a pesar del panorama mundial y del capitalismo opresivo que se ha implantado en todos lados, pues que la IT está creciendo en muchos países y en regiones donde era completamente desconocido en sus 100 años de historia, ¿no? O poco se conocía, nunca había estado presente, al menos con sección propia y por regiones tan distantes de Europa. Y eso, pues que el próximo congreso sea en Yakarta, no recordaba la localidad, pero en Indonesia, pues es una gran noticia. mm. Sí, Bueno, yo además dime. aportaría de que realmente la IT en este momento es una herramienta, es un instrumento que está totalmente en línea, creo que con las necesidades globales. El mundo que tenemos ya no es el mundo nacional, local, ahora es una situación global, lo estamos viendo con esto de Ucrania, lo estamos viendo con todo, en que realmente pues, las soluciones ya no son locales, sino que de alguna manera el internacionalismo es algo que se tiene que imponer entre las organizaciones obreras para ayudarse, porque es que está la economía y la política totalmente internacionalizada, está Sí, claro. relacionada totalmente. Y entonces, claro, creo que en ese sentido, pues de poco nos vale tener una gran incidencia en un país para verlo rodeado y abandonado. Necesitamos una incidencia mundial y eso es la IT. Eso es lo que hay que trabajar para mí, desde luego, y lo que se está trabajando, claro.